Bueno, lo anunciado, nos metemos en el tema del Consejo Privado de Competitividad. Nos atiende el economista Álvaro Cubas. Con él queremos conversar sobre cómo municipios y regiones ahora tardan más que hace un año en dar una buena prueba, y la pregunta es ¿por qué? Álvaro Cubas nos atiende a través del Zoom. Álvaro, ¿cómo te va? Qué gusto conversar contigo. Buenos días. Buenos días, Carlos. Muy agradecido por la invitación. No, por favor. Entiendo que el Consejo Privado de la Competitividad ha hecho un análisis sobre un total de 233 proyectos que evidencian este argumento de la demora de la buena pro en relación a hace un año. Cuéntanos un poquito, Álvaro, de qué se trata. Sí, claro. Nosotros, desde el Consejo Privado de Competitividad, entre los indicadores que manejamos para hacer un diagnóstico de nuestras propuestas que se explaman en nuestro informe de competitividad, encontramos al Índice Regional de Gestión Pública, que tiene dos versiones: la versión anual, que concentra más dimensiones como salud e instituciones, por ejemplo, y la versión trimestral, que es aquella que se concentra justo en lo que estamos hablando, los resultados en la adjudicación de la buena pro. Lo que sucede es que nosotros agarramos a las unidades ejecutoras más representativas de los gobiernos subnacionales, o sea, las municipalidades y los gobiernos regionales, con el objetivo de ver a estas porque son las que concentran casi el 60% del presupuesto para proyectos de inversión. Al respecto, encontramos que respecto a la fecha que se programaba dar la buena pro, es decir, que se le asignaba un responsable, se le asignaba un proveedor al proyecto de inversión para la ejecución del mismo, ¿no? Encontramos de que existen demoras del 45% respecto a lo programado en los gobiernos regionales y de más del 60% en los gobiernos locales. Esto es una alerta, ¿por qué? Porque esta cifra no la observamos desde el 2021. Y además, en el cuarto trimestre del 2023 ya observábamos también que respecto al cuarto trimestre del 2022 también se había incrementado el retraso en la buena pro. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que el efecto va a ser posterior, ¿no? Porque un retraso en adjudicar los proyectos va a provocar una mayor desaceleración de la inversión pública y finalmente también un retraso en la provisión efectiva de los servicios. Álvaro, ¿han podido indagar en qué se sostiene esa demora? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se produzca esa demora? Nosotros, entre todas las deficiencias o problemas que se pueden encontrar en el ciclo de inversión, encontramos que es la amplia cartera, por ejemplo, entre tantas cosas, la amplia cartera que manejan los gobiernos subnacionales, ¿no? Existe una cartera muy grande de proyectos de inversión para gestionar. Por ejemplo, entre el 19 y el 23 hemos encontrado nosotros que casi el 20%, un poco más del 20% de los proyectos que tuvieron presupuesto eran nuevos. Eso que nos está diciendo de que cada año se ingresan nuevos proyectos. Por ejemplo, en los gobiernos subnacionales el presupuesto promedio por proyecto es de menos de 1 millón. Entonces, lo que termina dando como consecuencia es que si yo tengo una cartera muy amplia para gestionar de proyectos y veo cuántos yo voy cerrando, el dato me arroja que yo entre esos años, o si incluso amplíe el horizonte hasta el 2012, veo de que por año yo solamente cierro el 1% de los proyectos que yo inicio cada año. ¿Por qué? Porque me obstaculizo, me dificulto gestionarlos. Por eso se observan proyectos que se quedan al 50%, al 40% de la ejecución. Entonces el problema es ese, que hay pequeños mini proyectos en gran número que no permiten una ejecución eficiente de los mismos. Álvaro, pero ¿qué harías con ello? Porque, digamos, los proyectos pequeños también pueden ser de gran impacto dependiendo del lugar y el tipo de proyecto que sea. Es decir, no por pequeño no deja de tener un impacto por lo menos relativo en la comunidad en donde éste se desarrolla. ¿Qué debería hacer ese gobierno local entonces para poder administrar una cartera tan amplia de proyectos? Bueno, nosotros desde el Consejo Privado de Competitividad consideramos de que el camino o la propuesta sería la agregación de proyectos, en el sentido de que observemos cuáles son los proyectos en un territorio que tienen alto impacto productivo y social. Observemos también de que exista
localidades como los grandes municipios que tienen presupuesto y que continuamente tienen baja ejecución, y que estos proyectos se le encarguen a entidades, a unidades ejecutoras que cuenten con buenas prácticas y que también tengan el historial de buena ejecución, ¿no? Con el objetivo de que en sí se pueda lograr esta provisión del servicio que ofrece el proyecto de inversión, ¿no? A la fecha, por ejemplo, hace no mucho la Municipalidad de San Marcos, que es una de las municipalidades que continuamente solamente gasta el 30% de su presupuesto para proyectos, ha comentado que va a iniciar o está iniciando convenios para encargar proyectos al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Educación, porque no tienen la capacidad para poder realizar estos proyectos de mayor envergadura, como lo dice. Entonces, esto es un avance, ¿no? En lo que refleja esta propuesta, encargar proyectos a entidades que puedan hacer este tipo de proyectos en el territorio. La ley le permite al gobierno subnacional, en vez de tener que buscar a instituciones del Estado peruano, buscar instituciones de afuera para acuerdos gobierno-gobierno, por ejemplo. Bueno, es un paso en realidad hacer este convenio, porque de esta manera ya esta entidad, como menciono, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Educación, ya pueden aplicar estas modalidades de ejecución como PIP, por ejemplo, o como gobierno-gobierno que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, es un paso, sí. De acuerdo. Ahora, ¿por qué confiar? ¿Por qué confiar en el Ministerio de Vivienda? ¿Por qué confiar en el Ministerio de Transportes, que también tienen sus propios procesos y sus propias rémoras? Exacto, exacto. El tema va más... por ejemplo, San Marcos reconoce y entiende que hay proyectos que no los pueden manejar en su cartera. Entonces se le encarga a una entidad que observa que pueden encargarlos, como el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda también debe tener una cartera que manejar, también debe tener sus propios inconvenientes, pero ahí viene la gestión misma del proyecto, ¿no? Entonces, si surge el convenio y observamos de que el Ministerio de Vivienda se encarga del proyecto, que imagino que un proyecto en San Marcos, en ese territorio, puede aplicar la gestión que tiene el Ministerio de Vivienda, ¿no? Porque observamos que también tiene una buena ejecución en porcentajes, al igual que el sector de educación, ¿no? Entonces, eso nos da una probabilidad alta de que este proyecto sí va a avanzar. Interesante. Ahora, ¿qué otros elementos pondría sobre la mesa, más allá de una cartera amplia y diversificada? ¿Qué otros problemas podrían tener los gobiernos locales para que esto esté ocurriendo? ¿Podría tener que ver con capital humano? Bueno, sí, también hay una situación crítica en lo que se refiere a las capacidades de gestión de los funcionarios, ¿no? Por ejemplo, un dato un poco quizás antiguo, pero es el que más vigente tenemos, es el de la evaluación que realizó Servir a un grupo de funcionarios de inversión pública, ¿no? Y encontró que el 2% de los evaluados solamente tenía los conocimientos óptimos para la función que desempeñaba. Entonces, una alerta grande, ¿no? Igual, el año anterior, la Contraloría intervino alrededor de 500 entidades, ¿no? En un control, y encontró que en el 75% de estas entidades, los funcionarios que estaban en los puestos de confianza designados no tenían los requisitos que cumplían la ley. Okay. ¿No? Entonces, ¿qué nos da esto? ¿En qué suma? Que sí, efectivamente tenemos un problema de capacidades, ¿no? en la gestión de los proyectos de inversión pública. ¿Han podido hacer un cruce respecto a dónde los proyectos se retrasan o las buenas pros se retrasan, haciendo un cruce con las regiones más pobres del país? ¿Es posible entenderlo desde esa perspectiva? Sí, por ejemplo, entre las regiones que usualmente siempre se encuentran en ambos ámbitos, en niveles altos de retraso, se encuentra, por ejemplo, San Martín, se encuentra también Puno, ¿no? Que destacan con altos niveles de retraso, ¿no? Esto, cuando hacemos esta correlación, la hacemos al final, ¿no? De cada periodo, porque ya tenemos la totalidad de proyectos convocados, ¿no? Y eso es lo que nos termina mostrando, que sí existe una situación homogénea entre ambas variables, caminan juntas. Si estos proyectos se pudiesen destrabar, ¿de cuánto dinero estamos hablando, Álvaro, generando infraestructura pública, obra pública, proyectos públicos? ¿De cuánto estamos hablando?
Por ejemplo, en los proyectos que hemos analizado del gobierno regional, estamos hablando de casi o un poco más de 2.000 millones de Un soles. montón de plata. Sí, ¿no? Este es el valor referencial que se pone en los proyectos, el monto, ¿no?, que se está convocando, ¿no? Entonces estamos hablando de 2.000 millones de soles, que es una cantidad fuerte con la que se podría ir cerrando las brechas en cada uno de los territorios, ¿no? Y el objetivo es ese, que al final se puedan avanzar en los proyectos y no tengamos, por ejemplo, que al cierre del 2023 el 25% de los proyectos que tuvieron presupuesto tenían retraso en finalizarse. Claro. Y este retraso en promedio era más de 500 días. Imagínate. Entonces, los afectados al final somos nosotros, ¿no? Los ciudadanos a pie. En la investigación que han hecho, la Buena Pro para temas ligados con educación es alto, digamos, o sea, me pregunto si los gobiernos subnacionales, entre su cartera diversificada de inversiones, están dándole prioridad al tema educativo. Bueno, en esta desagregación por nivel de función quizás es algo aún que no lo hemos abordado en este pequeño reporte, pero estamos trabajando en ello para hacerlo en un reporte más amplio, ¿no? Porque es una identificación un poco más criteriosa en los proyectos, que nos permite identificarlo, ¿no?, por función. Pero Álvaro, teniendo ese dato, que ojalá lo puedan tener a fin de año, también podemos ver las prioridades que tienen en mente los tomadores de decisiones. De pronto están más interesados en temas que no tienen que ver con el desarrollo mismo, sino con otras cosas probablemente importantes, interesantes, pero no de las más importantes, Álvaro. Sí, exactamente. Por ejemplo, una manera quizás de aproximarnos sería viendo el presupuesto que tiene cada municipalidad, o mejor dicho, la ejecución que cada municipalidad, por ejemplo, ¿no?, tiene, ¿no?, en mayor monto. Y observamos que, por ejemplo, hay municipalidades que gastan más en cultura y deporte que en salud. Claro. O que en educación, o que en transporte, ¿no? Proyectos quizás de pavimentación son los que menos se gastan, y se gasta más en museos, en losas deportivas, ¿no? Que quizás arroja un mal diagnóstico, porque el territorio quizás necesita otras urgencias, ¿no?, que atender. Sí, ese es mi punto. Y dime, ¿la Buena Pro de estos proyectos son todos proyectos que van a dejar obra al final, o también hay proyectos como capacitaciones, como cosas que son de orden más cualitativo? No, en esta ocasión nosotros, nuestro IRGP trimestral siempre es proyectos convocados para obra. Para obra. Claro, obra. Sí. De acuerdo. Álvaro, ¿cada cuánto están sacando ustedes este informe? Nosotros el IRGP, esta versión trimestral la sacamos cada 3 meses, ¿no? Con el acumulado de proyectos convocados hasta ese corte, ¿no? En este caso, hasta el 31 de marzo. El siguiente lo sacaremos en junio, las primeras fechas de julio, los primeros días de julio, con los convocados hasta el 30 de junio. Correcto. Y así sucesivamente. Te lo preguntaba, Álvaro, para comprometerlos, si ustedes están de acuerdo, por supuesto, a tener una nueva comunicación en los próximos 3 meses, para ver un poquito, si lo conversado, hacia dónde ha evolucionado, digamos, porque quizás de pronto el comportamiento en la gestión en los primeros meses difiere mucho del comportamiento en los meses intermedios o finales, donde de pronto la maquinita comienza a ir más rápido y está un poquito más afiatada. Sí, eso es lo que esperamos todos, ¿no? El avance y que este porcentaje de retraso cada vez sea menor. Claro que sí. Álvaro, nuevamente, gracias por habernos atendido. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos.